La migración en la República Dominicana, contexto, retos y oportunidades. Un ensayo de Daniel Morales y Catherine Rodríguez. Resumen. La República Dominicana es un país de emigración neta. A pesar de tener una de las mayores tasas de crecimiento económico de la región, cerca de un 14% de la población dominicana ha buscado mejores oportunidades en países como España y Estados Unidos. Al mismo tiempo, dicho crecimiento ha demandado mano de obra extranjera. Hoy cerca del 4% de la población del país es extranjera y el 86.5% de esa población proviene de Haití. Después de una revisión de las principales políticas migratorias que se han implementado en el país en el último siglo, es evidente que, aunque se requieren acciones adicionales, la República Dominicana ha avanzado en lo que respecta al fortalecimiento de la institucionalidad y el despliegue de una visión a largo plazo sobre la migración. En este documento se analizan los principales impactos de los patrones migratorios descritos en la literatura, entre los cuales se destaca el hecho de que la población migrante constituye un factor fundamental en sectores como la agricultura y la construcción, pues es un sustituto de la mano de obra autóctona no calificada y un complemento de aquella altamente educada. En lo que respecta a la emigración, la evidencia deja en claro que las remesas enviadas por la diáspora también constituyen un factor clave en la economía nacional. El trabajo concluye con la presentación de una serie de recomendaciones para la formulación de políticas migratorias en el país, a fin de abordar diversos aspectos del fenómeno migratorio, su particular vínculo con el mercado laboral y las necesidades de la diáspora dominicana. Introducción. La República Dominicana se caracteriza por presentar una de las mayores tasas de crecimiento económico de Latinoamérica y el Caribe. En las últimas 3 décadas, la economía dominicana ha crecido a una tasa anual promedio del 5%, muy superior a la del resto de los países de la región, cuyo crecimiento promedio ha sido de un 2.3% aproximadamente. A pesar de ello, persisten retos importantes por superar, como por ejemplo las altas tasas de pobreza e inequidad, que aunque se redujeron en los últimos años, no lo han hecho al ritmo esperado en función del crecimiento económico del país. Este crecimiento poco inclusivo se debe en parte a factores diversos como la alta informalidad laboral, la creación de empleos en sectores de baja productividad, el estancamiento de los salarios, los bajos niveles de acceso a la seguridad social y los débiles lazos entre los distintos sectores de la producción. Carneiro y Sertén, 2017. La República Dominicana es además
un país de emigración neta, lo que implica que las salidas de población dominicana al exterior superan la inmigración de personas extranjeras al país. A pesar del crecimiento económico, muchos dominicanos optan por buscar un mejor futuro en otras latitudes. En los últimos 30 años, cerca de un 14% de la población dominicana ha buscado mejores oportunidades en otros países, principalmente en España y los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el desarrollo y el crecimiento de la República Dominicana han demandado mano de obra extranjera, lo que ha permitido a diversos grupos de inmigrantes encontrar en el país las oportunidades de trabajo y el sustento que no hallaban en sus países de origen. Cerca del 4% de la población del país es extranjera y un 86.5% de la población migrante proviene de Haití. Diversos aspectos históricos enmarcados en el desarrollo del sector agrícola, sumados a la inestabilidad política, económica y social del país vecino y al hecho de que ambos países comparten una frontera terrestre, permiten explicar los cambiantes patrones migratorios de la población haitiana hacia República Dominicana. Recientemente, como muchos otros países de la región, República Dominicana ha recibido también un creciente número de migrantes provenientes de la República Bolivariana de Venezuela, que han emigrado huyendo de las condiciones socioeconómicas de su país. Al comparar los patrones, las políticas y los impactos de la migración en la República Dominicana con lo observado en los demás países de la región, se identifican diferencias importantes. La primera es la temporalidad. En la mayoría de los países latinoamericanos, el tema principal de las discusiones sobre la política migratoria hoy se relaciona con el impacto reciente de la migración proveniente de la República Bolivariana de Venezuela. Por el contrario, en República Dominicana, tanto la emigración como la inmigración son fenómenos que datan de hace más de 30 años. En el caso particular de la inmigración, aunque por supuesto existen entradas recientes de población venezolana, la inmigración por causas económicas y sociales proviene en su mayoría de Haití. Segundo, esta diferencia tiene además repercusiones en el tipo de inmigrantes que recibe el país, mientras que la población venezolana migrante tiene un promedio, un nivel educativo mayor o igual que el de la población de los países receptores. La población haitiana inmigrante que arriba a la República Dominicana tiene en general menores niveles de educación y cerca de un 70% de esa población no domina el español. Tercero, los sectores menores. Tercero, los sectores y menores niveles de educación y cerca de un 70% de esa población no domina el español. Tercero, los sectores y las ocupaciones en que la población migrante puede laborar son muy específicos y de baja cualificación, algo que tiene consecuencias importantes en términos de política. Cuarto,
En el mundo en general se están registrando expresiones y actos de xenofobia. En la República Dominicana, como detalla Riveros, esos sentimientos no constituyen un fenómeno reciente, por el contrario, datan de la era de Trujillo y también se originan en animosidades históricas, por lo que combatir la xenofobia requerirá de políticas específicamente diseñadas para tal fin, que deberán contemplar la historia del vínculo entre ambos países y las características socioeconómicas de la población migrante. Quinto, la República Dominicana debe profundizar las acciones dirigidas a diseñar políticas para atraer recursos de la diáspora dominicana, capital económico y humano, la cual prácticamente triplica a la población migrante. Las altas tasas de migración, al igual que los impactos asociados a esta, explican por qué es un fenómeno que ha ocupado la agenda política, social y económica de la República Dominicana. Como en el resto del mundo, la migración ha tenido impactos tanto positivos como negativos que están comenzando a ser entendidos en el país. Así, en este documento se resume la información disponible sobre el fenómeno migratorio en el país, cuya presentación se organiza en 5 secciones, la primera de las cuales es esta introducción. En el segundo apartado se presentan estadísticas que describen y caracterizan los patrones migratorios de la República Dominicana en las últimas 3 décadas, con base a los datos disponibles más recientes. En el tercer apartado se describen el marco institucional y las políticas migratorias correspondientes al periodo 1912-2021, a fin de mostrar cómo ha evolucionado la legislación sobre el tema en los últimos 100 años. En el cuarto apartado se resumen los principales impactos de la migración señalados en estudios anteriores en diversas áreas o dimensiones, a saber, el mercado laboral, las remesas, la educación, la salud y el desarrollo económico, entre otras. Por último, en el quinto apartado se realiza una serie de síntesis de los retos que plantea el fenómeno y se presenta una serie de recomendaciones formuladas a la luz de la evidencia y de las recomendaciones de expertos orientadas a lograr la efectiva integración de la población inmigrante en la economía y la sociedad dominicanas. Patrones migratorios en la República Dominicana. Los importantes movimientos migratorios que vive hoy la República Dominicana son un fenómeno que comenzó a fortalecerse hace cerca de 5 décadas. Como se describe en detalle en la tercera sección de este trabajo, durante las primeras 5 décadas del siglo XX en la República Dominicana hubo pocos movimientos migratorios, caracterizados principalmente por la migración de mano de obra proveniente de Haití y otras islas caribeñas que arribó para trabajar en los ingenios azucareros. Recién a partir de 1960, los procesos migratorios del país adquirieron un dinamismo impulsado por diversos factores,
la incertidumbre política, social y económica que siguió a la década de la dictadura de Trujillo, la Revolución Cubana, la Guerra Civil Dominicana, la invasión norteamericana y el cambio estructural de la economía del país ocasionaron el inicio de importantes movimientos sociales fuera y dentro de las fronteras dominicanas. Estos patrones migratorios, particularmente los de emigración, siguieron aumentando a un ritmo importante durante los últimos 30 años. En el gráfico se presenta la evolución en el país del número total de emigrantes dominicanos y de inmigrantes extranjeros durante las últimas 3 décadas. En la década de 1990 el número total de emigrantes creció un 92.5%. En las últimas 2 décadas esos incrementos alcanzaron un 32% y un 31% respectivamente. Se estima que en 2019 más de 1.5 millones de personas dominicanas vivían en el exterior. Como se puede observar en el mismo gráfico, un poco más de 500,000 personas extranjeras vivían en la República Dominicana ese mismo año. Las tasas de crecimiento de la población inmigrante han sido mucho menos pronunciadas, aunque son importantes. De hecho, entre 1990 y 2019, el número total de inmigrantes se incrementó en el país cerca de un 95%, debido principalmente al crecimiento de la inmigración registrado entre 2010 y 2015. En términos relativos, tomando como referencia la población total de la República Dominicana, en el gráfico se muestra la evolución de las proporciones de migrantes de origen dominicano y de migrantes de origen extranjero en los últimos 30 años. Como se puede observar, entre 1990 y 2010, la inmigración se mantuvo casi constante, alrededor de un 4.1%, y se incrementó significativamente en la década de 2010, debido principalmente a los desplazamientos generados por el terremoto de Haití en 2010 y a la llegada de población venezolana que creció desde 2015. En lo que respecta a la inmigración, se aprecia un incremento sostenido de la proporción de población dominicana que optó por salir del país. En 1990 la proporción fue de 6.5% y en 2019 rondó un 14.5%, lo que representa un crecimiento del 123% en las últimas 3 décadas. No existe aún información detallada sobre cómo han cambiado los patrones migratorios hacia y fuera de la República Dominicana durante y después de la pandemia del COVID-19, ni tampoco sobre cómo la población migrante fue afectada por ella. Un documento del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OPMICA, presenta una primera aproximación a este
respecto. En lo que respecta a la diáspora, el documento detalla que es bien conocido la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, junto con la afrodescendiente, fue la más afectada por los impactos negativos que trajo consigo la enfermedad en términos de salud. Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe 2022. La población migrante también resultó muy afectada económicamente a causa de las medidas de aislamiento. Sin embargo, las ayudas del gobierno aminoraron en parte los impactos negativos y permitieron, entre otras cosas, que los emigrantes continuaran enviando recursos económicos a sus familias situadas en el país durante 2020, como se detalla en el capítulo 4. En cuanto a la población migrante en la República Dominicana, Riveros señala que en términos legales, durante la pandemia permanecieron cerradas las fronteras y el gobierno congeló las deportaciones. En términos socioeconómicos, debido a la naturaleza informal de la mayoría de la población migrante y al hecho de que las ayudas temporales que el gobierno dio durante la crisis sanitaria dirigieron exclusivamente a la población de origen dominicano, se estima que la población migrante fue uno de los grupos que más sufrieron los impactos negativos de las medidas de aislamiento impuestas en todo el mundo. Emigración. En el cuadro se mencionan los principales destinos escogidos por la población emigrante dominicana. En 2019, el 75.3% de dicha población residía en los Estados Unidos, según el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OPMICA. La comunidad migrante dominicana es el quinto grupo hispano en tamaño y representa el 3% de la población de migrantes hispanos en ese país. Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, 2020. El segundo destino en importancia es España, seguido de Puerto Rico e Italia. Un factor que ha caracterizado a la emigración dominicana es el género. Según datos publicados por las Naciones Unidas, en todos los destinos, la proporción de mujeres emigrantes es mayor que la de hombres. Naciones Unidas. La tasa se mantiene constante y estable en torno al 57%. Al ser los Estados Unidos el principal destino escogido por la población dominicana, se conocen un poco más las características de dicha población en ese país. La edad promedio oscila alrededor de los 30 años y se observa cierta heterogeneidad en cuanto a los logros educativos entre la población dominicana nacida en ese país y la población recién arribada. El primer grupo cuenta con más años de educación y con títulos de licenciatura o de nivel técnico. Por ejemplo, para el año 2019, un 63% de la población dominicana había alcanzado como máximo nivel educativo el bachillerato y un nivel menor porcentaje que
ascendió a un 36% entre la población dominicana nacida en los Estados Unidos. En lo que se refiere al empleo, tanto la población dominicana nacida en los Estados Unidos como la nacida en la República Dominicana tienen una tasa de participación en el mercado laboral de aproximadamente un 63%. Centro para la Observación de Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe 2020. Además, cerca del 50% de la fuerza laboral dominicana en dicho país trabaja en el sector terciario, en los sectores de la educación y la salud, en el sector de la alimentación o en el sector que brinda servicios de recreación. Preocupa, sin embargo, el hecho de que, según el censo estadounidense de 2017, un 22% de los hogares dominicanos viven en situación de pobreza. La población dominicana constituye el tercer grupo de emigrantes latinos que en mayor medida obtienen la ciudadanía americana vía la naturalización. Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe 2020. Y la mayoría de quienes adquieren la ciudadanía, 98.67%, lo hacen por vínculos familiares con ciudadanos o ciudadanas americanos. La inmigración legal a los Estados Unidos se caracteriza por la residencia permanente, pero un número importante, aunque inferior, también logra migrar con la visa de trabajo temporal. De este grupo, aproximadamente el 40% obtiene una visa para artistas, atletas o animadores, mientras que el resto se distribuye casi equitativamente entre trabajos agrícolas y no agrícolas, trabajos especializados a cargos ejecutivos de empresas multinacionales. Respecto de la migración hacia otros países, como puede observarse en el cuadro, un poco más de 167,000 dominicanos estaban viviendo en España en 2019. Uno de los principales motivos de la emigración actual es la reunificación familiar con la población dominicana asentada en ese país. El principal motor de la emigración dominicana a España entre 2005 y 2015, que incrementó la magnitud del fenómeno, fue la emisión de más de 90,000 permisos de trabajo. Organización Internacional para las Migraciones e Instituto Nacional de Migración 2017. En el año 2015, un 54.9% de la población dominicana que vivía en España había adquirido la nacionalidad de ese país. La emigración hacia Puerto Rico tuvo un pico en el año 2005 y luego comenzó a disminuir. Los datos del censo muestran que el 48.6% de la población dominicana que vive en ese país se encuentra en situación de pobreza. La población dominicana se concentra en el sector de los servicios y un 14.1% trabaja en el sector de la construcción. Casi un 60% de la población dominicana migrante en Puerto Rico está conformada por mujeres que predominantemente se desempeñan como trabajadoras remuneradas del hogar.
La mayor parte de la migración hacia dicho país no tiene un estatus legal reconocido por las autoridades y ha ido disminuyendo debido a los controles fronterizos marítimos que la Guardia Costera de Estados Unidos ha implementado en los últimos años. Organización Internacional para las Migraciones e Instituto Nacional de Migración, 2017. Inmigración. La inmigración en la República Dominicana estuvo caracterizada a comienzos del siglo XX por la expansión del sector azucarero, que dependía en gran parte de la mano de obra extranjera. La mayor parte de esta provenía de Haití, no solo por compartir una frontera terrestre, sino también por la falta de oportunidades en el vecino país. Organización Internacional para las Migraciones e Instituto Nacional de Migración, 2017. Luego, con el crecimiento económico y el desarrollo del sector de la construcción y del turismo, además de la población haitiana, se fueron sumando inmigrantes de otras latitudes que llenaron un vacío al desempeñarse en ocupaciones no requeridas por la población nacional. Sin embargo, Haití sigue constituyendo el país del que proviene la mayoría de la población migrante. En el cuadro puede observarse cómo ha evolucionado la población de migrantes de distintas nacionalidades en la República Dominicana. Los datos señalan que en 2019 un 86.5% de la población de inmigrantes era de origen haitiano. Las autoridades de la República Dominicana reconocen la importancia de la gestión de la migración, por lo que han llevado a cabo diversos estudios que proporcionan datos de forma sistemática acerca de la población de migrantes en el país. La encuesta más reciente y comprensiva que se ha hecho en el país es la segunda encuesta nacional de inmigrantes ENI 2017. Aunque los datos de la ENI 2017 sobre el número de migrantes en 2015 contrastan con los reportados por las Naciones Unidas, la encuesta permite conocer las características principales de la población migrante extranjera. De acuerdo con datos de la ENI 2017, el 64.4% de la población extranjera vive en zonas urbanas, especialmente el 23.8% vive en el Gran Santo Domingo, el 18.6% en grandes ciudades y el 21.9% en otros centros urbanos. En las ciudades, la proporción de personas extranjeras nacidas en Haití es del 84.3%, mientras que en las zonas rurales la proporción sube al 94.3%. Al comparar la población de origen extranjero con la población total de cada provincia, se observa que en términos relativos, las provincias que presentan una mayor proporción de migrantes son las fronterizas y contiguas, 13.2%, y las que cultivan caña, 13.1%, seguidas por las provincias con una alta concentración poblacional,
7.6%. Y las que producen arroz, bananos, víveres y productos pecuarios, 7.3%. La distribución por zona geográfica está claramente determinada por las actividades económicas en que puede insertarse el tipo de población inmigrante que llega al país, que proviene predominantemente de Haití. La población inmigrante es predominantemente joven y masculina. El 39.5% tiene de 20 a 34 años. Un 58.3% de dicha población está conformado por hombres, mientras que las mujeres constituyen un 41.7%. En lo que se refiere a la distribución por sexo de la jefatura del hogar, un 82.1% de los jefes de hogar son hombres. Según datos de la ENI 2017, la población inmigrante que vive en zonas urbanas habita mayoritariamente en casas, 73.3%, y apartamentos, 3.5%, y el resto reside en cuartos o en anexos situados detrás de las viviendas. El 65.6% de la población de origen extranjero alquila una vivienda, mientras que el 18.4% posee una vivienda propia. El resto declara que vive en unidades cedidas por las empresas en que trabaja, entre otros tipos de acuerdos. En lo que respecta a las condiciones de la vivienda de la población migrante, se observan diferencias, mientras que el 55% de la población inmigrante nacida en Haití señala que el principal material de construcción de su vivienda consiste en paredes de bloques o concreto. Entre la población inmigrante originaria de otros países, esa proporción alcanza un 97.7%. Estas grandes diferencias se presentan también con relación al tipo de piso o de techo con que cuentan las viviendas. La precariedad de las viviendas es notoria también cuando se analiza el acceso a los servicios públicos. Por ejemplo, mientras que tan solo el 14.7% de la población migrante haitiana cuenta con servicio de agua proveniente del alcantarillado, y un 11% de esa población obtiene agua de la vivienda de un vecino. Entre la población migrante originaria de otros países, el porcentaje de hogares que reciben agua en su casa aumenta al 80%. En cuanto al nivel educativo de la población inmigrante, el 13% no tiene ningún estudio, el 49.1% cuenta con educación primaria o básica, el 26.5% cursó el bachillerato y solo un 10.3% tiene educación universitaria. Los porcentajes son heterogéneos entre los diferentes grupos de migrantes. Por ejemplo, el 27.7% de la población migrante que llega desde Haití señaló que no sabe leer ni escribir, en comparación con un 19% de las personas migrantes que provienen de otros países. Además, dentro del grupo de migrantes que
declararon no haber asistido nunca a una escuela. Un 87.9% es de origen haitiano. Un 11.8% corresponde a descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana y apenas un 0.3% corresponde a descendientes nacidos en otros países. Es sorprendente también que mientras que tan solo un 32% de las personas haitianas afirmaron que conocen el idioma español bien o muy bien, este porcentaje asciende a un 84.8% dentro del resto de la población extranjera. Aunque en la siguiente sección se detallan los impactos de esta inmigración tiene en el mercado laboral, es interesante hacer una mención de la información disponible en la ENI 2017. De acuerdo con dicha encuesta, entre los principales motivos de la migración haitiana a la República Dominicana se encuentran los económicos, relacionados con la búsqueda de empleo y de mejores oportunidades de vida, destacándose el acceso a la salud y a la educación. Para el 78.5% de la población migrante extranjera que proviene de otros países, el principal motivo de la migración a la República Dominicana es el económico, que se expresa en la búsqueda de empleo y de mejores condiciones de vida. Los datos de la ENI 2017 indican que la población migrante de origen haitiano se concentra en el sector agropecuario, 33.8%, y en el sector de la construcción, 26.3%, y que más de un 16% se dedica al comercio. En contraste, la población extranjera proveniente de otros países se ocupa en hoteles y restaurantes, 28.4%, en el sector terciario 44.8%, en promedio el 40.0% de la población inmigrante realiza trabajos que no requieren calificación, y dentro de este subgrupo un 45.8% proviene de Haití. En el mercado laboral existen contrastes en cuanto a las condiciones de contratación de personas extranjeras y su grado de formación, mientras que un 49% de los trabajadores migrantes de Haití tienen contratos estables. Esa proporción asciende a más de un 80% en el grupo procedente de otros países. Esto se refleja también en disparidades en el acceso a los beneficios sociales. En las dimensiones de la seguridad y la protección social existen grandes diferencias en lo que respecta al acceso y la afiliación alguna. Esto se refleja también en las disparidades en el acceso a los beneficios sociales. En las dimensiones de la seguridad y la protección social existen grandes diferencias en lo que respecta al acceso y la afiliación a alguna aseguradora de riesgos de salud. Cerca del 95% de la población haitiana señaló que no posee ningún seguro, en comparación con un 50% del grupo de población extranjera proveniente de otros países. Además,
mientras que tan solo el 3.6% de la población haitiana está afiliada a una administradora de fondos de pensiones. El 32.2% del grupo de población extranjera provenientes de otros países tiene un plan de pensiones. A su vez, las personas extranjeras procedentes de otros países tienen ingresos promedio un 238% más elevados que los que percibe la población migrante procedente de Haití. Claramente dicha población y sus descendientes se encuentran en una situación laboral más vulnerable que la que viven las demás personas procedentes de otros países. Otro grupo de migrantes que ha recibido especial atención del gobierno dominicano es el que conforma la población venezolana. Desde el año 2014, la población venezolana inició un éxodo alrededor del mundo. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, a finales de 2021 había aproximadamente 4.99 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en Latinoamérica y el Caribe, y más de 6 millones en todo el mundo. Según datos actualizados, se estima que 115.300 personas venezolanas habitan en la República Dominicana, lo que representa un 2.31% del total de migrantes de ese origen que viven en Latinoamérica y el Caribe. La propia ENI 2017 realizó un estudio complementario de la población migrante venezolana, resaltando que había 25.872 personas de ese origen en el país. En el momento de realizar la encuesta, un 4.5% del total de la población extranjera. Además, según datos de la ENI 2017, en 2016, más del 50% de las personas venezolanas que vivían en la República Dominicana tenían educación universitaria y casi el 35% eran bachilleres. El 70% de esa población migrante se había incorporado al mercado laboral y el 10% estaba buscando trabajo. El fenómeno migratorio venezolano en la República Dominicana empezó a ser monitoreado de forma sistemática por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, mediante matrices de seguimiento que triangulan datos de la Oficina Nacional de Estadística, ONE, y el Banco Central de la República Dominicana, Organización Internacional para las Migraciones 2018B y 2019. En un estudio realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se llevó a cabo un mapeo de los perfiles educacionales y laborales de la población migrante venezolana. Según datos de ese estudio, la población migrante venezolana en edad de trabajar tiene 11.9 años de experiencia profesional relevante y un 61.1%
61% de dicha población cuenta con estudios superiores. Los principales sectores en los que suele emplearse son educación, la salud y el comercio y el turismo. Finalmente, vale la pena mencionar que existe un flujo constante en la frontera de personas haitianas que, aunque no residen de manera permanente en el país, entran y salen de manera regular. La reciente encuesta de monitoreo de flujo migratorio de habitantes transfronterizos llevada a cabo por la OIM muestra movimientos mensuales de entre 25,000 y 37,000 personas, en su totalidad haitianas, que pasan para comerciar, abastecerse de mercancías y recibir servicios básicos de atención primaria de la salud y servicios educativos. Organización Internacional para las Migraciones 2021. El 90% de esa población migrante transfronteriza viaja entre 1 y 5 veces por semana, y la mayoría de esas personas viajan solas y con documentos válidos. Es interesante notar, además, que de acuerdo con los datos de la encuesta, gastan entre 1,000 y 3,000 pesos dominicanos diarios por visita, entre 17 y 52 dólares. Marco institucional de la migración en la República Dominicana en el periodo 1912-2021. En esta sección se resumen las principales normativas y conclusiones sobre el marco institucional de la migración en la República Dominicana. La mayor parte de la información proviene de la investigación realizada por Paredes, Balbuena y Gómez, basada en 50 entrevistas a expertos en migración y en una revisión histórica de las principales medidas normativas y administrativas impulsadas en el país entre 1912 y 2018, realizadas por los autores citados. Se incluye también la referencia a algunas de las medidas implementadas entre 2019 y 2021 en el país. La sección, por tanto, ofrece una perspectiva histórica del marco legal que ha guiado el manejo de los patrones migratorios desde el siglo XX en la República Dominicana, resumidos en el diagrama. Políticas para la población inmigrante. Como detallan Paredes, Balbuena y Gómez, 2021, la política migratoria en las primeras décadas del siglo XX se constituyó con base en dos visiones acerca del rol que debía cumplir la migración para el desarrollo del país. Por un lado, se consideraba la migración como una herramienta que le permitía al país aumentar la mano de obra no calificada requerida para promover el desarrollo del sector agropecuario, con base en la idea de que sería el sector impulsor de la economía nacional. Por otro lado, se quería promover la migración de una población educada proveniente de Europa que facilitara el desarrollo educativo y cultural
y se aprobó la Ley de Migración número 5074 de 1912, que facilitaba la migración de ambos grupos de personas separados en la normativa de manera explícita, con el objetivo de crear una nación desarrollada impulsada por el sector agrícola. La normativa facilitaba, por un lado, la migración caucásica de europeos y colonos, dándoles concesiones y facilidades para ser propietarios y desarrolladores del sector rural. Por otro lado, la ley controlaba la migración de braceros para el desarrollo del sector, de manera que suplieran la escasez de mano de obra que se experimentaba en el país. Durante la década de 1930, la política migratoria se basó en el control y la regulación de los movimientos fronterizos, y varios hechos lo comprueban. Primero, se creó la Inspectoría de Inmigración, hoy Dirección General de Migración, como una entidad adscrita al Ministerio de Interior y Policía, y por ende con una clara misión de ejercer el control migratorio. Segundo, en 1934 se creó la Ley de Colonización de Terrenos del Estado, con la cual se buscaba aumentar el aseguramiento de los colonos europeos siempre que fueran de raza blanca. Además, se exigía que un 70% de los empleados de todas las empresas del país fueran de origen dominicano. Tercero, después del fracaso de un tratado fronterizo con Haití a comienzos de la década, se militarizó la frontera y se continuaron las negociaciones hasta la firma del Protocolo de marzo de 1936. Este último impulsó al general Trujillo a implementar una política de dominicanización que tuvo su punto más oscuro cuando se produjo la matanza de 1937, cuyo fin fue erradicar a la población haitiana de las fincas agrícolas de la frontera. La diferenciación en el trato migratorio dependiendo del origen de las personas migrantes se agudizó en los años siguientes. Primero, a finales de la década, el 14 de abril de 1939 se promulgó la Ley de Migración número 95, que, al igual que su antecesora, tenía por objetivo atraer particularmente la mano de obra necesaria para el crecimiento de la industria azucarera a fin de fomentar el desarrollo del sector agrícola. Sin embargo, a diferencia de la ley anterior, esta incluía además restricciones de movilidad para los braceros, confinándolos a permanecer en los batalles y marginándolos de los derechos sociales y laborales reconocidos a los trabajadores dominicanos. En los batalles, según la ley, esos trabajadores temporales de baja calificación eran incluso tratados como no inmigrantes. Artículos 3, 4 y 6. Y su manejo estaba definido por el Reglamento de Migración número 279. La Ley de Migración creó además la Dirección General de Migración,
entidad que existe hoy en día en el país. De hecho, esta ley siguió vigente con algunas modificaciones puntuales durante 65 años, marcando así una visión y el doble manejo de la migración en el país. El segundo marco regulatorio que diferenció el tipo de migrantes fue la Ley 199, aprobada en 1939, que explicaba el modus operandi de la migración entre la República Dominicana y Haití de manera específica, permitiéndole al Estado dominicano la legitimación de deportaciones y la negación de entradas al país. De acuerdo con un trabajo realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la OIT, el gobierno dominicano calculaba anualmente el número de trabajadores haitianos que el sector azucarero requería, y el gobierno de Haití se encargaba de reclutarlos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Organización Internacional del Trabajo 2018. Tercero, la diferenciación entre migrantes continuó con la creación en 1948 de la Ley 1638 sobre naturalización, que otorgaba únicamente a los residentes regulares, los propietarios y los inversionistas extranjeros la posibilidad de naturalizarse como dominicanos. Por supuesto, la población extranjera que trabajaba en el sector agrícola continuaba excluida del logro de esos derechos. La dualidad clara de la política migratoria continuó durante la década de 1950, la última década bajo la dictadura de Trujillo. En 1951 se aprobó el Código de Trabajo, que obligaba a las empresas a tener como mínimo un 70% de fuerza laboral de origen dominicano. Sin embargo, dado que el general Trujillo ya era propietario de una parte importante de los ingenios azucareros del país, la ley permitía al Poder Ejecutivo la discrecionalidad de dar permisos a las empresas agrícolas para la contratación de extranjeros más allá de esos límites. Además, en 1952 se firmó el acuerdo de contratación con Haití, que regulaba la entrada al país de jornaleros temporales e imponía al gobierno haitiano y a las empresas contratantes la obligación de garantizar los derechos sociales de esa población. Esos derechos incluían el derecho a documentación, alimentación, certificado de salud, vivienda y seguro social, y el derecho a recibir el mismo salario que los trabajadores nacionales. La década de 1960, por otro lado, conllevó un quiebre en la historia política, económica y migratoria del país. El asesinato del general Trujillo permitió el comienzo de una transición democrática, la transformación de la industria azucarera y un éxodo importante de población dominicana hacia Estados Unidos. En el ámbito normativo vale la pena resaltar la ley sobre cédula de identidad de 1962, que obligaba a toda persona mayor de edad dominicana o extranjera residente a llevar consigo la cédula de identidad todo el tiempo. La ley establecía los criterios
a través de los cuales las personas extranjeras podían obtenerla. En el caso de los braceros, la ley asignó a las compañías agrícolas la mayoría de manos del Estado dominicano después de la expropiación del general Trujillo y su familia, la responsabilidad de que los trabajadores la obtuvieran a través de las autoridades respectivas. En esa década se promulgó también la nueva Constitución de 1963, que en el ámbito migratorio mantuvo el espíritu de las leyes anteriores que buscaban proteger la frontera y dar relevancia al sector agroindustrial para promover el desarrollo del país. Entre la década de 1970 y mediados de la década de 1980 se produjo un cambio fundamental en cuanto a la visión del país y se empezó a incentivar el desarrollo turístico como eje estratégico nacional. Esto, unido al derrumbe de los precios internacionales del azúcar, acentuó una crisis agraria que impulsó la migración de trabajadores agrícolas de origen dominicano y por tanto aumentó la demanda de población haitiana para trabajar en el campo. Durante su segundo mandato, el presidente Balaguer se encargó de desmantelar la industria azucarera a manos del Estado para después arrendar las tierras a empresas privadas y crear zonas francas. La mayor parte de la población migrante haitiana comenzó a llegar al país después de la caída del presidente Duvalier en 1986. Así, la década de 1990 comenzó con el decreto 417-90 que regulaba la migración de jornaleros haitianos. Bajo la presión de diversas organizaciones internacionales, el decreto exigía regularizar la situación de esa población mediante el otorgamiento de un carnet que especificaba su condición laboral y su lugar de residencia, y que aumentaba la responsabilidad del Consejo Estatal del Azúcar y de los productores individuales en lo que respecta a asegurar una vida digna a esos trabajadores. Además, como consecuencia de las denuncias internacionales relacionadas con el trabajo infantil, en 1991 se promulgó el decreto número 233-91 que repartió a todas las personas extranjeras menores de 16 años y mayor de 60 que trabajaban en los ingenios azucareros. Se estima que cerca de 35,000 personas fueron expulsadas del país en ese momento. Además, como consecuencia de las denuncias internacionales relacionadas con el trabajo infantil, en 1991 se promulgó el decreto número 233-91 que repatrió a todas las personas extranjeras menores de 16 años y mayores de 60 que trabajaban en los ingenios azucareros. Se estima que cerca de 35,000 personas fueron expulsadas del país en ese momento. Un año después, en 1992, el Estado aprobó la ley número 1692 que creó el Código de Trabajo vigente aún en el país.
El código excluyente también respecto a la población extranjera redujo el 30%, del 30% al 20% el máximo de trabajadores extranjeros que una empresa puede contratar. De acuerdo con Paredes, Balbuena y Gómez, 2021, la citada ley ignoró no solo la realidad de la demanda agropecuaria, sino también la creciente demanda de los sectores de la construcción y el turismo que estaban naciendo en el país. Así, la política migratoria no solo continuó siendo excluyente, sino que no contempló las necesidades del mercado laboral para alcanzar el desarrollo y el crecimiento del país. Esa normativa implicó que la propia ley incluyera concesiones respecto de la cuota de trabajadores según el sector y el tipo de trabajo requerido. Esa contradicción ni siquiera ha sido resuelta con leyes más recientes como la Ley General de Migración, ley número 285 de 2004, aprobada después de un largo periodo de discusión. La ley abarca temas nuevos como la emigración y el retorno de personas de origen dominicano, el tráfico de personas y las cuestiones relacionadas con el refugio. Además, crea nuevas categorías de residentes, diferenciando entre la residencia permanente y la temporal, y establece que las personas no residentes son personas en tránsito, categoría que incluye a trabajadores temporales y habitantes de las zonas fronterizas. La ley define también un organigrama de manejo migratorio compuesto por instituciones como la ya existente Dirección General de Migración, cuya labor se complementó con la creación del Instituto Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Migración. Sin embargo, las lagunas procedimentales implicaron que la ley de migración comenzara a ser realmente operativa recién en 2011 con la aprobación del decreto 631-11. Esto explica por qué su aplicación ha sido lenta y parcial. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Migración se ha reunido solo esporádicamente y el Instituto Nacional de Migración recién comenzó a funcionar en 2015, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Organización Internacional del Trabajo, 2018. El punto más controversial que ha generado la ley relacionada con las condiciones establecidas para recibir la nacionalidad. La ley excluyó de la nacionalidad en virtud del ius soli a los hijos e hijas de inmigrantes no residentes y dispuso en el artículo 28 un nuevo procedimiento para el registro del nacimiento de hijos o hijas de madres extranjeras no residentes. De hecho, ese artículo y los relacionados con las cuotas de trabajadores extranjeros no residentes. De hecho, ese artículo y los relacionados con las cuotas de trabajadores extranjeros, la expulsión de personas extranjeras y las condiciones y restricciones de movilidad de trabajadores temporeros fueron declarados inconstitucionales por diversos grupos de la población. Sin embargo, esas demandas fueron desestimadas por la Suprema Corte de Justicia,
que en 2005 se pronunció afirmando la constitucionalidad de cada uno de los artículos objetados en la ley. Más aún, la nueva constitución promulgada en 2010 también ratificó las restricciones de acceso a la nacionalidad por ius soli incluidas en la Ley General de Migración. Las primeras medidas implementadas con base a la nueva ley fueron las relacionadas con las actas de nacimiento y el otorgamiento de la nacionalidad a los hijos e hijas de personas extranjeras a través de la circular número 177 y la resolución número 1207. La Junta Central Electoral dispuso la suspensión temporal de la entrega de actas del Estado civil a los hijos y las hijas de madres extranjeras no residentes por tratarse de personas en tránsito, por lo que sus descendientes no tienen derecho a obtener la nacionalidad dominicana. Además, el Tribunal Constitucional en la sentencia 168-13 ordenó el traspaso de las actas de nacimiento de personas dominicanas de ascendencia haitiana al registro de nacimiento de personas extranjeras para todas las personas nacidas entre 1929 y 2007. Estas medidas a su vez implicaron la necesidad de poner en marcha el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, PNR, a través del decreto número 327. Aunque el plan ya estaba contemplado en la ley 285-04, la sentencia del Tribunal Constitucional aceleró su implementación, que comenzó el 29 de noviembre de 2013. Ese plan tuvo una vigencia de 1 año y medio, periodo durante el cual las 288.466 personas extranjeras de 116 países fueron acogidas, de las cuales un 97.8% provenía de Haití. Solo el 3% de las solicitantes haitianos pudieron cumplir con los requisitos, razón por la cual se emitieron permisos provisionales que debían renovarse entre 2017 y 2018. En el periodo 2019-2020 se registraron más de 196,000 permisos provisionales de trabajadores temporales vencidos. El PNRE se complementó con la Ley de Naturalización Especial, que establecía el régimen especial de naturalización para dos grupos de personas. La ley comenzó a ser operativa en 2014 a través del reglamento número 250. El grupo A estaba conformado por personas a las que luego de la auditoría de sus actas de nacimiento se les restituía la nacionalidad dominicana. El grupo B comprendía a las personas descendientes de progenitores extranjeros que nunca habían sido inscritas en el registro civil dominicano. Los miembros de ese grupo tendrían la oportunidad de regular su condición de migrantes y a los 2 años podrían optar por la nacionalidad dominicana por la vía de la naturalización ordinaria. El proceso, sin embargo, presentó diversos inconvenientes, ya que la mayoría de las personas
que buscaban regularizar la situación no contaban con los documentos exigidos en el proceso, como por ejemplo un documento de identidad válido en el país. Es fundamental resaltar, a pesar de la importancia del PNRE, que no existe una evaluación de su impacto ni de sus resultados que permita examinar aspectos de su implementación, evaluar su impacto en la población migrante o diseñar las políticas o los programas necesarios para complementar su alcance. El único documento que analiza algunos resultados es el trabajo de Joseph, que examina la normativa y lleva a cabo un estudio cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas a personas migrantes de 3 regiones del país que se acogieron al plan. De acuerdo con este estudio, la implementación del PNRE presentó varias falencias, comenzando por el hecho de que se implementó con 7 años de demora. Además, el documento detalla que aunque el proceso estuvo abierto entre enero de 2014 y junio de 2015, los primeros 6 meses se dedicaron al diseño y la planeación de la implementación del plan, que comenzó a funcionar el 2 de junio de 2014. Por último, el estudio citado señala que, aunque en teoría debían habilitarse oficinas en las gobernaciones de las 32 provincias del país, tan solo se habilitaron 24 oficinas a nivel nacional, y en realidad 9 meses después de la publicación del decreto, tan solo habían comenzado a funcionar 18 de ellas. El análisis de Joseph 2020 también permite hacer un primer balance de la población que logró efectivamente ser beneficiada por el plan. De acuerdo con cifras oficiales presentadas por el autor, un total de 288.467 personas se inscribieron en el PNRE, de las cuales 260.248 regularizaron su situación. Un 97% de ellas eran de nacionalidad haitiana. Así, del total de personas inscritas, un 10% fueron admitidas. De ese total se reconoció como población residente tan solo un 3%, mientras que un 87% fue admitido como población no residente. Esto implica que solo un 3% fue considerado como población que ingresó al país con la intención de radicarse o permanecer en el territorio dominicano, mientras que el resto fue considerado como población en tránsito, mientras que la población clasificada como residente obtuvo residencias, permisos y renovaciones. La población catalogada como no residente únicamente pudo obtener permisos para realizar trabajos temporales y renovaciones de esos permisos. El documento detalla también las características sociodemográficas básicas de las personas que lograron registrarse en el PNRE, que en su mayoría fueron hombres que residían en las zonas urbanas en porcentajes congruentes con la población migrante del país. Además de las implicaciones legales que trajo consigo el hecho de que
la gran mayoría de las personas que participaron del plan fueran consideradas como no residentes. Joseph menciona que el PNRE no formuló una hoja de ruta que permitiera conocer los pasos a seguir para cambiar o renovar la categoría migratoria adquirida. Esto es fundamental, ya que los carnets tenían una duración de 2 años para las personas residentes y de tan solo 1 año para las no residentes. No sorprende, por tanto, que en junio de 2016 se extendiera la vigencia de los carnets de regularización y que 1 año después el Consejo Nacional de Migración anunciase la segunda fase del PNRE. Respecto de esta segunda fase, sin embargo, el autor indica que nunca se publicó el protocolo para su implementación y que no se ha hecho pública ninguna información básica sobre los resultados de dicho proceso. Entre las medidas recientes relativas a la política migratoria cabe resaltar 2. Primero, en noviembre de 2021, en medio de un endurecimiento de las relaciones bilaterales, el gobierno dominicano anunció la suspensión indefinida del programa especial de visados a estudiantes universitarios haitianos en el país. Segundo, en febrero de 2022, el gobierno de la República Dominicana inició la construcción de una verja fronteriza perimetral. De acuerdo con información oficial, la verja permitirá regular los movimientos migratorios y el comercio y combatir el crimen organizado relacionado con la trata de personas, el contrabando y el tráfico de estupefacientes a lo largo de la frontera. Presidencia de la República Dominicana 2022. La migración venezolana también ha recibido especial atención. Por ejemplo, en 2019 las posibilidades de esta población de emigrar a la República Dominicana se redujeron drásticamente mediante la resolución número 006-2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno de la población de la República Dominicana revocó a las personas de origen venezolano la exención de visado para entrar en el país en el 19 de enero de 2021. Emitió la resolución número 119-2021 que habilita un proceso de regularizar la situación de la población venezolana. Más de 42,000 personas venezolanas ya habían iniciado el proceso de regularización. Dicho proceso no solo permite extender el permiso de permanencia, sino que luego de un proceso de depuración permite solicitar un cambio de estatus migratorio a las personas incluidas en las subcategorías de estudiantes y trabajadores temporeros. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el título sobre el manejo del fenómeno migratorio en el país más allá del ámbito jurídico. Pausamos.